Belén, sí, Estaba Belén. leyendo el apunte de polos grupales, predominancia en polos grupales, que está categorías, polo técnico y polo fantasmático. Dentro de los Sí. roles predominantes, en el polo técnico está el líder de la tarea y en el polo fantasmático aparece el líder psicopático, que no sé qué es Sí. porque no lo había escuchado nunca. Bueno, tenemos cuatro tipos de liderazgos estudiados. El líder democrático, que es el que busca consensos y no impone desde una autoridad congelada. Tenemos el líder autoritario, que no consensúa y ejerce un poder ciertamente rígido. Tenemos el líder laissez-faire, es un término francés que quiere decir dejar hacer. O sea que el líder que se desentiende de las cosas y que finalmente tenemos el líder psicopático, que es un grado más del líder autoritario. El líder psicopático es aquel que encarna a un psicópata, obviamente. Es un tipo que no reconoce la ley, es un tipo que se considera el dueño absoluto de las personas y que puede extraer de ellas lo que quiera. Bueno, hay grupos que se someten a líderes psicopáticos. Por ejemplo, hemos visto históricamente cabezas de sectas. Ustedes tendrán en la memoria aquel caso de los que se suicidaron en masa a partir de una orden de un jefe psicopático, y muchos otros casos en donde hay manipulación, maltrato extremo del otro, reducción a la esclavitud, todo tipo de atropellos. Es el líder psicopático. Sí, y después está dentro de categorías el proceso. Polo técnico, progrediente y polo fantasmático, regrediente. Sí. Eso significa que mientras estamos en el polo técnico, progrediente quiere decir que progresa, que avanza hacia mayores niveles de perfeccionamiento. El polo fantasmático, por lo general, es regrediente en tanto retrasa la tarea del grupo. Y esto lo vemos siempre con mayor claridad en los extremos, porque por lo general vemos una combinatoria de aparición de los polos. Por ejemplo, ustedes tienen una tarea concreta que es trabajar la clase teórica, pero además suceden cosas entre ustedes en términos vinculares. La mutua representación interna que tienen ustedes, que es muy alta por la altura del año en que están, de todas maneras reconoce diferencias entre ustedes. No todo el mundo es lo mismo para cada uno de ustedes. Entonces, esas diferencias a veces son operativas en el sentido de que producen avances en el grupo. Ejemplo, si ustedes tienen un problema de transferencia lateral entre ustedes, un problema, es decir, problema en el sentido de más del orden del dilema que el de problema, en donde aparece lo afectivo, aparece la puja por el poder y cosas por el estilo, si esto se trabaja y va a parar en términos de salto cualitativo al polo técnico, es progrediente, pero por lo general las hipertrofias del polo fantasmático son regredientes, o sea, frenan la tarea. Hay grupos que se estancan en ese polo y es muy difícil sacarlos de ahí. Pese a que tienen una tarea, tienen un disparador, que es la clase teórica, tienen con qué trabajar. La atracción que tiene el polo fantasmático es muy grande. Por ejemplo, una oficina. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan en oficina. La oficina es un ejemplo clásico. Está el polo técnico, que es la tarea concreta. Generalmente es aburridísima. Yo tengo pacientes que tienen muy buenos puestos laborales en instituciones que están muy bien pagos y sin embargo la pasan muy mal. ¿Por qué? Porque lo técnico específico es muy tedioso, muy aburrido. Entonces la atracción del polo fantasmático es muy fuerte. ¿Dónde se ve? Se ve en
las relaciones entre las personas, el chisme, las habladurías sobre el otro, a ver quién anda con quién, quién se peleó con quién. Todo eso es muy atractivo. Entonces, se lleva mucha libido del grupo. En ese sentido, es regrediente cuando estamos hablando de una tarea que requiere tiempo, cabeza, intercambio, debate y cosas por el estilo. O sea, ¿dónde va la libido del grupo, de las personas en última instancia? ¿A un polo o al otro o cómo está distribuida? Esas eran mis dudas, Mario. Ah, bueno, Muchas gracias. ok. Bueno, volvamos entonces a la cuestión de los emergentes. No deja de llamarme la atención, porque dice así, cuesta procesar el teórico. El teórico es este. Y en paralelo, miedo a la exposición. Acá tenemos las dos vertientes del grupo. Procesar el teórico es intelectual, el miedo a la exposición es fantasmático. Si ustedes sienten a esta altura del partido que les cuesta procesar la teoría, entonces debiera haber acá en el teórico más preguntas de las que hay, porque estamos para eso. Yo estoy para responder a la demanda, cosa que no hace Mary. Mary está para otra cosa. Pero la demanda sobre la teoría está acá y si yo tengo la respuesta la voy a dar. Y el miedo a la exposición ya es del orden fantasmático porque ya es una cuestión individual. Si uno tiene miedo a exponerse por el hecho de hablar, entonces se inhibe de preguntar, se inhibe de exhibirse ante los demás, porque hay una especie de preconcepto de que esa exposición va a tener un resultado negativo para el sujeto. Si me expongo, pierdo, ya sea porque me van a considerar que lo que dije es ridículo, porque voy a mostrar mi falta, voy a mostrar lo que no sé, y sin embargo acá estamos para eso, estamos para mostrar la falta, porque si no, no avanzamos. Es como si en análisis alguien dijera, bueno, yo de esto no voy a hablar porque es peligroso. Bueno, no vayas a análisis, porque la regla fundamental es libre asociación. Si no decís todo lo que pensás, es como ir al médico y no decirle qué síntomas tenés. Primer punto, si tienen algún comentario, bienvenido. Eso constituiría los obstáculos no me acuerdo si era epistemológico, epistemofílico, no me acuerdo la... Claro, epistemológico es el primero, dificultad de procesar Claro, la teoría. claro. Epistemofílico es Bien. el segundo, demora la exposición. Belén estaba levantando la mano. Sí, Mario, con respecto a esto, fui yo particularmente la que lo planteé en el operativo de la semana pasada, pero sin embargo después me quedé pensando sobre justamente la palabra, ¿no? De procesar la teoría, que pensaba que el tiempo de recreo de los 10, 15 minutos justamente no es para eso. Convengamos que el grupo operativo es una continuidad del teórico. Sí. Entonces, se me generaron realmente muchas dudas sobre el grupo operativo, A ver, porque lo que se dice desde el primer año, por ejemplo, lo que estamos escuchando es articular la teoría con la práctica, ¿no? ujú, Durante el grupo operativo. Cuando hay un integrante del grupo, digamos, que le pierde como un poco la importancia y el sentido al grupo operativo, si es uno o hay más de uno, ¿qué es lo que está fallando? ¿O qué es lo que aparece como obstáculo en el grupo operativo? ¿Qué es lo que estanca la tarea? Y pregunto, ¿no? Me parece que no es cuestión como de que se hable de algo, de que en el operativo pase algo, total, de lo que se hable y de lo que pase algo siempre se puede rescatar, sino cómo se puede hacer que la teoría realmente se trate en mayor profundidad, que el grupo operativo sea algo rico, que deje a cada uno de los integrantes
realmente el valor y el sentido de lo que significa el grupo operativo. Bueno, eso depende de ustedes y de Mary. Es decir, Mary viene en segundo lugar porque Mary viene detrás de ustedes. Todo coordinador va detrás del grupo. Esta es la diferencia con el líder. El líder va adelante, manda, direcciona, distribuye tareas. Coordinador no, por lo menos el coordinador de psicología social, porque ya sabemos que en las empresas los que se llaman coordinadores son jefes de equipo. Acá no hay ninguna jefatura, en todo caso hay una autoridad. Entonces, lo que pase en el grupo, en primer término, es responsabilidad de ustedes. Si son fieles o no a la consigna, si se animan a articular los conceptos con la vida cotidiana de cada uno de ustedes, y en base a lo que vaya surgiendo, el intercambio, viene después Mary a ver si eso que están haciendo tiene qué grado de pertinencia. Porque, por ejemplo, es muy común encontrar el deseo, y yo diría que el deseo profundo siempre está, de que el grupo operativo sea un grupo terapéutico. Entonces, hay gente que se manda con sus problemáticas personales, un poco perdiendo de vista que es un grupo de trabajo y no un grupo terapéutico, ¿no? Por ejemplo, cuando la coordinación detecta esto, tiene que decir algo. La misión de Mary es conducir un proceso, no persona, un proceso. Entendiendo por proceso que el grupo está en un canal previsto por la normativa de la escuela que tiene ciertas pautas. Entonces, yo traigo un tema teórico cualquiera y alguien dice, bueno, yo tengo un ejemplo de mi vida cotidiana y lo trae y lo expone. Ese es un buen punto de partida. Articular con la vida cotidiana, obviamente, que la vida de cada uno. O la vida de alguien que ustedes conozcan. Bueno, yo conozco una familia que bla, bla, bla. También, si alguno de ustedes percibe que no se está cumpliendo con la tarea, más allá de Mary, también lo puede decir. Ahora, entiendo, y lo veo en todos los grupos, lo difícil que es ser libre. Es muy difícil. A nosotros nos dan libertad, pero no la sabemos usar. ¿Por qué? Y porque somos neuróticos. El neurótico vive con temores, sufre de lo que piensa, sufre de lo que siente, sufre la ley, sufre de las pulsiones, sufre del goce. El neurótico, siendo la estructura a la que aspiramos a acceder para no quedarnos en la perversión y en la psicosis, es complicada. Entonces, cada uno también puede ver en su propio análisis cuáles son las dificultades, porque esto forma parte de la vida cotidiana de ustedes, la experiencia en el grupo, por ejemplo. Y está el grupo, en primer término, donde se plantean estas cosas, con libertad, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos encontremos con una crítica, que nos encontremos con una opinión en contrario, que nos equivoquemos, y bueno, ya sabemos que el error es parte del aprendizaje. Pero me parece que cuando uno empieza a ponerle frenos a la palabra, empiezan a pasar otras cosas que no son deseables. En el sujeto, el freno de la palabra va a parar al cuerpo. Hacemos síntomas, nos enfermamos. Después está la fantasmática de las consecuencias de lo que decimos. A ver si digo esto y no es políticamente correcto, o soy criticado por el grupo, o me excluyen. Bueno, es parte del juego del grupo operativo. Cuando les decimos, ojalá cumplan todos los roles acá, que sean un ratito líderes, que sean un ratito portavoces, también que sean un ratito saboteadores y que sean un ratito chivos emisarios. ¿Por qué? Porque eso conduce al aprendizaje, saltos cualitativos. Ahora, ¿por qué esto es así? Porque estamos en un marco de contención y de seguridad. En la medida en que acá no hay ningún psicópata ni hay ningún psicótico, cada uno tiene su autocontrol y además está el grupo como tal, que es una institución en sí misma, y está la escuela como contención, con esta premisa, sean libres. Ahora, yo no puedo
potenciar las libertades de ustedes si ustedes las tienen amarradas. Sean libres, digan en el grupo lo que se les cante. Lo único que está prohibido acá, lo único que está prohibido son los actos de agresión. Lo demás está todo permitido. Este es un lugar de expresión abierta. Los frenos los pone cada sujeto, de acuerdo a su constitución. El miedo, por ejemplo, el miedo extremo. Siempre hay que tener miedo. En la vida cotidiana, si no tenemos miedo, estamos perdidos. Pero acá hay que regularlo porque estamos en un espacio protegido y habilitante para el discurso. Sandra. Sí, Mario, justo ayer hablábamos con Santi después de la observación, que tenemos ahí unas charlas telefónicas, esto del grupo y qué difícil que es hablar cuando a uno le piden que hables de tu grupo, ¿no? Acá, por ejemplo, Belén ha sido muy valiente muchas veces en expresar lo que ella siente y lo que le pasa. Y vimos cómo también en este grupo que observamos, en esta última observación no, sino la anterior, cuando debían hablar de ellos, de qué roles veían, ¿no? Y demás, que bueno, cuando vino la puesta en común, justamente lo que decían es, qué incómodos nos sentimos hoy, ¿no? Y me parece que es un poco lo que nos pasa a nosotros también acá, cuando a veces Mary nos dicen, traten de ver en el grupo qué rol ocupa cada uno, qué hace, ¿no? Y bueno, y aplico la misma palabra que usaron los chicos, ¿no? Qué incómodos nos sentimos. Porque es difícil de decirlo y también aceptarlo, ¿no? Cuando te dicen algo sobre uno es como que no, pero ¿no? Viene esto de la resistencia, de no poder ser. Es difícil. Forma parte justamente de estar en un grupo, pero hay que tener también mucha apertura para escuchar y ser abierto y no ofenderte y tomártelo bien y verlo como un salto cualitativo y como un progreso para el grupo. Pero bueno, creo que a todos los grupos nos pasa porque justamente lo pudimos ver ahí con Santi también. No, en esta última observación cambiaron la palabra, ¿no? Santi en vez de incómodo fue áspero. ¿No? Qué áspero lo que nos planteaste, Santi. Pero ya no era incómodo, era áspero. Vamos a ver, hubo un progreso. Así que bueno, ese comentario nada más quería hacer. Y siempre destacar la valentía de Belén que habla. O sea, a veces no habla tanto, pero cuando tiene que hablar, habla. Siempre está con sus comentarios muy presentes y así certeros. Bueno, también tiene la libertad de callarse la boca, pero con justificación. Ya sabemos que nosotros actuamos desde algún tipo de falso ser, empezando por mí. Yo acá vengo a dar teoría, no vengo a otra cosa. A veces, muy de vez en cuando, eh, y no tomo los casos clínicos de mi dispositivo analítico porque yo los traigo para que ustedes aprendan. Pero a veces traigo cuestiones de mi vida personal que desde cierto punto de vista no sería conveniente. Y sin embargo, hay momentos en que yo me expongo con algunas cosas que he vivido, pero siempre dosificando porque el falso self siempre está. A ustedes no les serviría para nada que yo abriera mi mente y expusiera ante ustedes no solo la teoría, sino todo lo que pienso y siento en este momento. ¿Para qué sirve? Ahora, si alguna de esas cosas llegara a servir, no tengan duda que yo la voy a exponer acá, porque yo busco la operatividad del dispositivo. ¿Sirve o no sirve? Entiendo la reticencia de todas las personas, porque no es fácil estar en grupo. Ya se los dije siempre, el grupo es peligroso, el grupo es un lugar que tiene doble filo. Por un lado es un intelectual colectivo que produce mucho más que el sujeto, y por otro lado es un elemento conspirativo desde que empezó la humanidad. Entonces, es lógico que haya estas reticencias, que haya incomodidades, que haya asperezas, es lógico. Ahora, esas cosas acá se laburan. Esta es la diferencia, no se dejan ahí, como en la vida cotidiana. En la vida cotidiana esto no funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque es peligroso. Yo tengo una conclusión a la que he llegado, que ya que ustedes ya manejan la noción de punto ciego. El punto ciego de la psicología social son las escuelas. ¿Por qué? Y porque conozco muchas escuelas. Porque este es el lugar en donde se proclama una cosa y se hace otra.
Yo vengo de muchos grupos extracurriculares de amigos, colegas, psicólogos sociales y psicoanalistas, que en su manejo personal en la vida cotidiana operan al revés de lo que dicen en las clases teóricas o en los grupos operativos o en los análisis. Ejemplo, antes de fundar la escuela, yo era docente y coordinador en otras escuelas. Se da una clase de dialéctica. ¿En qué se basa la dialéctica? En el conflicto y la contradicción. Ahora resulta que en la supervisión de coordinadores viene la dirección y nos baja esta línea. No quiero conflictos en los grupos. Pero si acabamos de dar dialéctica, que habla de eso, no quiero contradicciones en los grupos. Hagan lo que sea, pero acá no hay conflicto. ¿Por qué? Y porque se van los alumnos. Bueno, es un criterio. Para mí es una distorsión fenomenal. U otros casos en donde, por ejemplo, gente que sabe de punta a punta la teoría, la práctica de los grupos, el análisis, etcétera, etcétera, y de repente una amistad de 200 años, con un gesto, se vaporiza, se disuelve completamente para siempre. ¿Dónde está ahí lo que aprendiste de lo que hay que hacer con los vínculos? ¿Cómo es que una palabra que dijo el otro no tiene retorno y entonces se rompe un vínculo para toda la vida? ¿Para qué estudiaste? Para los otros, para bajar línea a los otros, pero no lo tomás como propio lo que aprendiste cuando cursaste y cuando ejerciste. Por eso Freud, en otro plano, decía el oro de la teoría, el bronce de la práctica. ¿Por qué? Porque el oro es incorruptible. Es más, Freud comparó los contenidos inconscientes con eso que le pasa al arqueólogo cuando descubre enterrado un objeto de oro. No se oxida con nada, el oro permanece así para siempre. Esos son los contenidos inconscientes, eternos. En cambio, el bronce se oxida enseguida. La cúpula del Congreso es verde, pero es de bronce. ¿Y qué es el verde? Es el óxido. Ni bien la hicieron, se volvió verde porque se oxida enseguida. Con esto quiso decir Freud, entre la teoría y la práctica hay un abismo insalvable. Bueno, la idea es que lo hagamos un poco más chico o que construyamos puentes, a ver si somos más coherentes. Santiago. Sí, Mario, yo en relación iba un poquito a lo que había antes de dar esos ejemplos que diste, que quizás están en relación. Me quedó resonando el significante de libertad, ¿no? Y hablando de los obstáculos, de lo fantasmático, de lo técnico, y también me da la sensación que cuando en un grupo también se dice todo lo que uno piensa del otro, ¿no? Que por eso se me viene esto del libertinaje, ¿no? Entonces, como creo que hablábamos en un momento de esto, de los excesos, del todo o la nada, y cómo eso tampoco generaría la posibilidad de constituir un grupo, digamos, ¿no? Esto de decirlo todo lo que uno piensa, decir todo lo que uno siente, porque también está en la base de lo que decías vos, o me parece, de esto constitutivo, esto estructurante, que es el neurótico, y que si estamos adelante o estamos formando un grupo de neuróticos, y algo de lo que no se diga, por cuestiones represivas, cuestiones de mandato, cuestiones de historia, de transgeneracional, que tenga que ver con el sujeto, etcétera, etcétera, también va a ser, me da la sensación, pertinente para que ese grupo se construya, digamos, de alguna manera. Es decir, que algo de lo represivo subjetivamente opere, me parece que también sienta las bases como para que un grupo se pueda formar, porque si no, ¿qué sería el grupo si se dice todo lo que uno piensa y siente? Bueno, me pregunto si pensándolo lejos del todo nada, digamos, no sé si se entiende a lo que voy, pero no sé cuán posible es la constitución de un grupo si el sujeto empieza a hablar de todo lo que siente, de todo lo que dice. Bueno, me parece que no sé cuán potable o productivo puede llegar a ser eso, como también me parece el otro exceso de
de callarse todo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que hay algo, articulándolo con la parte neurótica, eh, en donde, bueno, ni el callarlo todo, ni el decirlo todo, me parece que si hay algo de la represión que opere, es en pos de, bueno, ceder quizás algo de lo individual en pos de objetivos colectivos, de tareas o de roles, digamos, porque si no es una satisfacción individual narcisística de todo lo que piense, lo que digo y lo que quiero, y el otro me calienta dos rabanitos y voy y hago del grupo un espacio individual y listo, digamos, ¿no? Entonces no hay posibilidad de una constitución grupal, me parece. Sí, se entiende. Vos primero acordate que el todo nos está vedado. Cuando yo les digo que rige el falso self, no les estoy diciendo elimínenlo, no, administrenlo, es otra cosa. El trípode que ustedes conocen, timing, tacto, dosificación, también rige para nosotros. Nosotros tenemos que tener tacto para hablar con el otro. Estoy refiriéndome a esas instancias en donde el sujeto se siente imposibilitado de decir algo, porque ustedes hablaron de exposición y de incomprensión. Nadie les está pidiendo que se desnuden, sino que regulen el discurso, por lo menos para reducir el grado de incertidumbre que tienen. Una persona que no pregunta en la clase teórica, por ejemplo, o que en el grupo se abstiene de hablar por temor, está en un extremo y nadie les pide que se vayan al otro extremo de despojarse de toda cobertura, porque el blanco y el negro que vos dijiste no son lugares que estamos proponiendo nosotros. Estamos proponiendo una mayor apertura, salirse del lugar del, si digo esto, voy a parecer ridículo, si pregunto, van a pensar que no sé, ese tipo de cosas. Pero por supuesto que nunca vamos a poder desafectarnos del falso self porque estamos en vínculos. Ni un analizante dice todo lo que piensa en análisis. Ahora, ¿por eso yo voy a abjurar de la regla fundamental? No. El sujeto hará lo que pueda, pero siempre le voy a pedir un poco más, eso sí. Siempre le voy a pedir un poco más. Y eso se llama exigencia, pero no se llama compulsión a la confesión final. No, no tiene nada que ver con eso. Ahora, si ustedes lo entendieron así, no es porque ustedes estén equivocados, es porque tal vez yo me expresé mal. Mi postura es esta, regular la exposición sabiendo que tienen un cierto esquema de contención por el cual no se van a caer al vacío. Tampoco se pretende que la gente haga lo que redondamente no puede. Exponerse a cielo abierto es una imposibilidad radical. Solo un psicótico hace eso. El psicótico sí. A cielo abierto es una expresión la más ajustada que hay para un psicótico. Inconsciente a cielo abierto. Nadie pretende eso. Estamos diciendo que regulen la posibilidad de expresarse en base a cierta seguridad que ofrece la institución y el grupo mismo. El grupo operativo, o sea, un grupo coordinado, en donde hay un referente que se llama Mary y que está coordinando el grupo y que tiene unas pautas para hacerlo y que lo sabe hacer. Entonces, a la hora de exponerse, ustedes calibren cuál es el peligro. Pues yo no estoy hablando de heroísmos acá. A mí no me interesa ningún heroísmo. Sí me interesa que no se pierdan cosas por trabas que cada uno tiene. Así que si me expresé mal, bueno, tendré que corregirme y ustedes me tendrán que entender de otra manera. No estamos pidiendo sacrificios acá. Cuando yo hablo de libertad, obviamente que sé lo que es la libertad controlada y no el vale todo. Eso tampoco es libertad para mí. Yo creo que las normas de la escuela son bastante claras en cuanto a eso, ¿no? Es más, cuando hablamos de la regla de abstinencia, esa regla es muy abarcativa. ¿De qué me tengo que abstener? En principio de la agresión al otro, lo cual no me impide recibir la agresión del otro. Bueno,
Para eso está la coordinación. Nosotros no permitimos la agresión de nadie acá. Ahora, en términos conceptuales, expresar que no entendí un tema, ¿qué peligro conlleva eso? Nadie va a crucificar acá porque alguien no entendió algo, aunque sea de primer año. Si no, no sé cuál de ustedes, o tal vez ninguno, vaya al seminario de psicoanálisis. El seminario es un lugar en donde entra gente de cualquier nivel. Gente que no sabe nada, gente que no sabe ni quién fue Freud y gente que ya tiene mucho leído. Ahora, yo tengo que tener la habilidad de que todos aprendan en cada reunión. Entonces, cuando alguien pregunta algo muy primitivo, muy del origen de la teoría, yo trato de buscarle la vuelta para que los que ya lo conocen al tema también se lleven un plus. Y ahí es más difícil porque ahí sí hay desniveles muy grandes y hay gente que tiene mucho más miedo que ustedes para exponerse porque ustedes están al mismo nivel. Formalmente, ¿no? Formalmente están al mismo nivel. De manera que no les estoy proponiendo que se expongan a peligros extremos. Ahora, una cosa que yo constato todo el tiempo y que no es exclusivo de la psicología social, es que la gente tiene muchísimo miedo a ser libre. Muchísimo miedo a ser libre. No sé si vieron la entrega de los Martín Fierro. Bueno, traten de verlo. Ahí van a ver algo de esto que estamos hablando hoy. Porque en ese lugar estaba la grieta, la famosa grieta. Entonces, bueno, estaban los que se animaban, los que no se animaban, los que trataban de censurar, había de todo, pero hubo momentos de genuino ejercicio de la libertad de expresión. Nadie pidió actos extremos de heroísmo sacrificial. No, no, nadie pide eso. Pero fíjense ustedes el precio que pagan por momentos no expresar una duda o una molestia o un desacuerdo. ¿Por qué decimos que la psicología social y el psicoanálisis abren máquinas de hacer hablar? Porque pasa por ahí la cosa, pasa por el hablar. Y cada uno sabrá hasta dónde. Lo que digo es, anímense un poco más. Bueno, se hizo la hora. Nos vemos la próxima y me quedan algunos emergentes por contestar, pero bueno, los agregaremos a la siguiente. Ok, gente, nos vemos. Nos vemos, Mario. Chao, Mario. Chao a todos.